En 1944, en una pequeña habitación frente al mar en Virginia Beach, una mujer moribunda reunió sus últimas fuerzas para susurrar algo a Edgar Cayce, con la voz entrecortada. Le contó que había visto una figura meditando junto al río y que su cuerpo entero resplandecía con una luz dorada imposible de describir. Aquella visión no era una simple alucinación. Era, según ella, una revelación. Había visto a Jesús, y no al Jesús de los cuadros o de las iglesias, sino al ser humano en su estado más puro de iluminación. Esa experiencia ocurrió durante una de las sesiones más polémicas de Cayce, en la que revelaba los años ocultos de Cristo, esos de los que los evangelios apenas dicen una palabra. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu me gusta, si te apasiona descubrir los secretos espirituales más ocultos de la historia, porque lo que estás a punto de escuchar podría transformar por completo tu visión sobre Jesús, la conciencia y el verdadero poder que todos llevamos dentro. Lo que esa mujer presenció rompía con todo lo que el mundo cristiano creía saber sobre cómo Jesús llegó a manifestar sus prodigios, porque, de acuerdo con los registros, custodiados por la Asociación para la Investigación y la Iluminación de Virginia Beach, más de 14,000 lecturas psíquicas, cuidadosamente documentadas, se esconde una verdad que cambia la historia espiritual de la humanidad. Jesús no nació con poderes sobrenaturales, los construyó paso a paso con disciplina y práctica espiritual extrema. Durante 18 años, según las revelaciones de Cayce, Jesús se dedicó a un entrenamiento interior tan profundo que lo llevó desde los templos de Egipto hasta los monasterios más remotos de la India. En estados de trance profundo, Cayce afirmaba acceder a los llamados registros akáshicos, una especie de archivo universal del alma, donde encontró las técnicas exactas que el joven Jesús usó para expandir su conciencia y convertirse en lo que hoy conocemos como el Cristo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu manera de entender la conciencia crística y, más importante aún, darte las mismas herramientas espirituales que Jesús practicaba cada día. Lo que aquella mujer vio en 1944 fue apenas la puerta de su entrada a un conocimiento mucho más vasto. A lo largo de su vida, Cayce habló de un hábito diario que Jesús mantenía con rigurosidad. Cada mañana, antes del amanecer, se sumergía en lo que los antiguos egipcios llamaban el silencio. No era solo meditar, era entrar en un estado de quietud tan absoluto que su cuerpo físico comenzaba a irradiar luz, como si su energía vital se fundiera con algo mucho más grande. Lo sorprendente es que Cayce insistía en un punto que descolocó incluso a sus seguidores más devotos. Jesús no nació iluminado, tuvo que aprender, tuvo que entrenar su mente y su espíritu como cualquier buscador sincero. Entre los 12 y los 30 años, decía Cayce, Jesús viajó extensamente para aprender de los sabios más grandes de su tiempo. En Egipto, los sacerdotes le enseñaron técnicas de control de la respiración, tan precisas que podía sincronizar los latidos de su corazón con los ritmos del universo. En el desierto practicaba una forma de meditación caminando. Avanzaba kilómetros enteros sin perder la atención, plena en su respiración y en la presencia divina que sentía dentro. Era un entrenamiento para unir cuerpo, mente y espíritu en una sola frecuencia. Pero lo más asombroso vendría después. Cayce aseguraba que el punto de inflexión en la evolución espiritual de Jesús ocurrió en la India, donde estudió con maestros budistas e hindúes que le enseñaron técnicas avanzadas para disolver el ego y fundirse con la voluntad divina. En esas prácticas, llamadas por los sabios orientales la muerte del yo, el practicante dejaba de identificarse con sus pensamientos, emociones y deseos hasta que solo quedaba la conciencia pura. Cayce explicó que Jesús llevó esta práctica a un nivel inédito. La llamó la crucifixión consciente del ego. Cada madrugada, antes de que el sol saliera, se sentaba en silencio absoluto y comenzaba un proceso interno de liberación. Soltar cada deseo personal, cada temor, cada apego a los resultados. Era un acto diario de entrega total. Solo cuando su voluntad individual quedaba completamente rendida, la conciencia divina podía fluir a través de él sin obstáculos. Esto no era una metáfora. Era una técnica concreta, un camino interior que cualquiera podría recorrer, si está dispuesto a disciplinar su mente y abrir su corazón. Cayce no hablaba de fe ciega, sino de una ciencia del espíritu, un método real para alcanzar el mismo estado de unidad que experimentó Jesús. Y eso es apenas el inicio del misterio que estás a punto de descubrir. Edgar Cayce no solo habló de las meditaciones de Jesús, entregó un método preciso, paso a paso, que explicaba cómo alcanzaba aquel estado de conexión divina todos los días de su vida.
Según sus lecturas, la práctica comenzaba con algo aparentemente simple pero inmensamente poderoso: la quietud absoluta del cuerpo. Jesús se sentaba inmóvil, dejando que su respiración se convirtiera en el único puente entre el mundo físico y el espiritual. Observaba el aire entrar y salir por las fosas nasales, hasta que todo pensamiento se disolvía. Después llegaba el segundo movimiento, la rendición total de la mente. No había espacio para deseos personales, preocupaciones o ambiciones. Era un acto consciente de vaciar el corazón de todo lo que pertenecía al yo humano. El tercer paso consistía en abrir el centro del pecho, el lugar donde habita la energía del amor. Desde ahí se conectaba con la fuente infinita de sabiduría y compasión. Finalmente permitía que esa conciencia superior dirigiera cada palabra, cada acción, cada respiración del día. Los resultados, según Kaize, no eran milagros en el sentido sobrenatural del término. Eran consecuencias naturales de una alineación perfecta con la conciencia cósmica. Cuando el ser humano vibra al unísono con esa frecuencia, todo se transforma. Algunos de los testimonios más impresionantes provienen de personas que presenciaron las meditaciones de Jesús en Betania. Relatos antiguos hablan de cómo, al salir de esos estados profundos, su presencia irradiaba una energía tan intensa que muchos sentían alivio o sanación solo al estar cerca de él, antes incluso de que pronunciara palabra alguna. Su cuerpo, su mente y su espíritu se habían convertido en un canal puro de energía divina. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente relevante para nosotros, los buscadores espirituales del presente. Kaize no compartió estas enseñanzas para que quedaran archivadas como una curiosidad histórica. Las transmitió como un mapa práctico para el ser humano moderno. En miles de lecturas enseñó las mismas técnicas a personas comunes del siglo XX. Y los resultados fueron tan sorprendentes que recuerdan los milagros descritos en los evangelios. Durante décadas, Kaize trabajó con hombres y mujeres que sufrían de depresión profunda, enfermedades crónicas o una sensación de vacío interior. A cada uno le entregaba instrucciones personalizadas, inspiradas en las prácticas de Jesús. Les enseñaba cómo aquietar el cuerpo, cómo liberar la mente y cómo abrir el corazón hasta sentir la presencia divina. Los cambios registrados eran asombrosos. No solo se documentaron recuperaciones físicas, sino también transformaciones espirituales radicales. Personas que habían perdido el sentido de la vida empezaban a experimentar una paz tan profunda que su entorno también se transformaba. Un caso muy conocido fue el de una mujer de Nueva York, confinada a la cama por una enfermedad que los médicos no lograban diagnosticar. Kaize le enseñó el método meditativo que atribuía a Jesús: comenzar cada mañana entregando su voluntad, dejando que la conciencia divina guiara sus actos. 6 meses después, los informes indicaban que no solo había recuperado su salud, sino que vivía en un estado de serenidad y claridad que Kaize llamó sintonía con la conciencia crística. Era como si su corazón se hubiera conectado directamente con el pulso del universo. Y justo cuando parecía que ya se había revelado todo, Kaize introdujo el elemento más impactante, una práctica avanzada que Jesús utilizaba para expandir su conciencia hasta niveles cósmicos. La llamó respiración universal. No se trataba simplemente de observar el aire, sino de respirar conscientemente el amor del universo y exhalar ese mismo amor hacia toda la creación. Según Kaize, en cada inhalación Jesús absorbía la energía pura del amor divino, y en cada exhalación la ofrecía al mundo entero. Esta práctica, repetida cada día, expandió su conciencia hasta abarcar no solo su entorno inmediato, sino la totalidad del planeta. Era esa conexión la que le permitía percibir el sufrimiento, el miedo o la esperanza de cualquier persona que se acercara a él. Kaize detalló cómo cualquiera puede practicar esta técnica. Solo hay que sentarse cómodamente, establecer una respiración rítmica y consciente. Con cada inhalación recibir el amor infinito del Creador. Con cada exhalación enviarlo de regreso al universo, visualizando cómo esa energía alcanza a todos los seres vivos. Mantén esta práctica entre 20 y 30 minutos diarios y permite que tu corazón se expanda más allá de los límites personales. Los resultados documentados por quienes siguieron estas instrucciones eran verdaderamente impresionantes. Personas que se sentían fragmentadas comenzaron a experimentar una unidad interior que trascendía toda lógica. Algunos afirmaban sentir una conexión con algo vasto, amoroso y eterno. Kaize lo describía con una frase simple pero profunda: el amor que das es el mismo amor que te sostiene. Y aquí es donde la verdadera historia apenas comienza a desplegar su poder. Maestros que adoptaron la práctica de la respiración cósmica contaban que, tras varios meses de constancia, algo extraordinario comenzó a sucederles. Durante sus clases,
sentían brotar un amor incondicional, tan poderoso que incluso los alumnos más difíciles despertaban en ellos ternura y compasión. Sus aulas dejaron de ser simples espacios de enseñanza y se convirtieron en verdaderos templos de sanación, donde el aprendizaje fluía acompañado de una energía de paz y entendimiento mutuo. En el mundo empresarial también se registraron transformaciones sorprendentes. Líderes que practicaban la respiración cósmica comenzaron a notar un cambio radical en su forma de dirigir. Sus decisiones ya no se basaban únicamente en beneficios o cifras. Empezaron a actuar desde una conciencia más amplia, buscando lo que beneficiara al bien común. Sus empresas se convirtieron en organismos vivos, impulsados por valores humanos y espirituales que inspiraban a empleados y clientes por igual. Y sin embargo, lo más impresionante de todo aún estaba por revelarse. Edgar Cayce describió que el nivel más alto de meditación alcanzado por Jesús fue lo que llamó la unión consciente con el Padre. No era una experiencia pasajera ni un momento fugaz de iluminación, sino un estado permanente de conciencia, donde la voluntad personal desaparecía por completo, quedando en perfecta armonía con la voluntad divina. Cada pensamiento, palabra y acción fluían directamente desde esa fuente universal de sabiduría. Según Cayce, Jesús alcanzó este estado a través de una práctica que denominó la muerte diaria. Cada amanecer se sentaba en profunda meditación y dejaba ir todo vestigio de identidad individual. Liberaba su ego, sus deseos, sus miedos, y permitía que la conciencia divina tomara el lugar de su mente humana. Era, en esencia, morir simbólicamente cada día para renacer como una manifestación viva del amor universal. Esta práctica explica aquellas frases de los evangelios que por siglos parecieron misteriosas. Cuando Jesús decía «Yo y el Padre somos uno», no estaba proclamando un privilegio exclusivo, sino describiendo un estado alcanzable para todo ser humano, el resultado natural de entregar por completo la voluntad personal a la conciencia divina mediante la meditación diaria. Aquí radica el punto verdaderamente revolucionario. Cayce afirmaba que esta misma conciencia crística está disponible para cualquiera que se comprometa con el mismo proceso de transformación interior. No era un don reservado a unos pocos elegidos, sino una posibilidad latente en todos los corazones dispuestos a practicar. Durante años, Cayce trabajó con cientos de personas que, aplicando las mismas técnicas, comenzaron a experimentar algo que solo podía describirse como la activación de la conciencia crística. En meditación, muchos recibían intuiciones precisas sobre cómo sanar, tanto a sí mismos como a otros. Esas percepciones eran tan claras y exactas que varios de sus alumnos fueron reconocidos en sus comunidades como sanadores y guías espirituales. La clave, decía Cayce, era practicar lo que Jesús llamó la identificación con el Cristo. No se trataba de rezar a Jesús como una figura externa, sino de reconocer que esa misma luz divina habita dentro de cada uno. Al conectar con ella y nutrirla cada día, la persona empieza a reflejar el mismo amor, la misma sabiduría, la misma presencia. El método, según Cayce, era simple pero profundo. Antes de iniciar la meditación, debía afirmarse con convicción: yo soy uno con la conciencia crística que se manifestó plenamente en Jesús. Luego, guardar silencio absoluto, dejando que esa verdad impregne cada célula del cuerpo, cada pensamiento y cada emoción. Con el tiempo, la meditación se convierte en un entrenamiento diario para expresar el amor divino a través de nuestra personalidad y nuestras circunstancias únicas. Si este conocimiento te está resonando, aprovecha este momento para apoyar el canal, suscríbete y deja tu me gusta. Así el mensaje podrá llegar a más personas que, como tú, buscan comprender los verdaderos secretos del despertar espiritual. Artistas y escritores empezaban a crear obras que parecían fluir desde una fuente más allá de su mente racional, como si su inspiración proviniera de una dimensión superior. Y entonces Cayce lanzó la revelación que unía todo el rompecabezas. Sus visiones indicaban que estas prácticas no pertenecían solo al pasado. Según sus profecías, la humanidad entera estaba destinada a entrar en una nueva etapa espiritual durante las primeras décadas del siglo XXI. No se trataba del regreso físico de un Mesías, sino del despertar masivo de la misma conciencia crística que habitó en Jesús. Millones de personas alrededor del mundo comenzarían a experimentar ese despertar interno, reconectándose con el amor universal a través de la meditación y la práctica consciente. Era y es el renacimiento de la humanidad desde dentro, el retorno del Cristo no como un hombre, sino como una energía viva en el corazón de cada ser humano dispuesto a recordar quién es realmente. Y lo que Cayce predijo sobre este despertar global
apenas está comenzando a cumplirse. Según las profecías de Edgar Cayce, el gran despertar espiritual de la humanidad comenzaría silenciosamente, de persona en persona, no a través de templos ni movimientos masivos, sino desde el interior de aquellos que decidieran comprometerse, con una práctica diaria de meditación enfocada en rendir su voluntad personal a la conciencia divina. Cuando suficientes individuos alcanzaran ese estado de alineación interior, sus energías combinadas, decía Cayce, generarían un cambio vibracional tan profundo que la conciencia colectiva del planeta entero empezaría a transformarse. Sería el inicio de una nueva era en la que las fronteras entre religiones, culturas y razas comenzarían a desvanecerse, reemplazadas por una comprensión universal, que todos somos expresiones de una misma fuente. Cayce predijo que los primeros indicios de ese despertar serían visibles en el creciente interés por la meditación, el estudio de la conciencia y las prácticas de sanación espiritual en todo el mundo. Y si observas el presente, parece que estaba en lo cierto. La multiplicación de estudios de yoga, la popularidad de las aplicaciones de meditación y el auge del bienestar espiritual son señales de que la humanidad está recordando poco a poco su verdadera naturaleza interior. Es un proceso global de reconexión con lo sagrado, aunque muchos aún no sean plenamente conscientes de ello. Y aquí es donde Cayce aterrizó su mensaje en lo práctico, para cualquiera que desee comenzar ese mismo camino hoy. Enseñó un método simple pero poderoso, inspirado en las prácticas de Jesús. Su recomendación: dedica 15 minutos cada mañana, en un lugar tranquilo, preferiblemente mirando hacia el este. Comienza con una respiración rítmica, lenta y consciente para calmar la mente. Luego, suelta toda expectativa y entrega tu voluntad a la guía de la conciencia divina, permitiendo que el día fluya según un propósito más alto. Al final de la práctica, envía mentalmente amor a todos los seres, sin excepción. No importa si son cercanos o desconocidos. Esa vibración expansiva es la llave. Cayce enfatizaba que el secreto no era la intensidad, sino la constancia. Jesús practicó esta disciplina todos los días, durante 18 años antes de iniciar su ministerio público. La transformación, decía Cayce, no ocurre de la noche a la mañana. Sucede poco a poco cuando la conciencia divina empieza a sustituir al ego como identidad principal del ser. De acuerdo con sus enseñanzas, quienes mantienen esta práctica durante un año comienzan a notar cambios reales, una intuición más aguda, equilibrio emocional y momentos espontáneos de amor incondicional, que surgen sin motivo aparente. A los 3 años, muchos relatan experiencias de profunda unidad con todo lo que existe, un sentimiento de comunión universal que trasciende las palabras. Uno de los testimonios más impactantes fue el de un empresario, que siguió las instrucciones de Cayce al pie de la letra. Con los años, su meditación alcanzó tal profundidad que, al entrar en esos estados, todas sus preocupaciones personales desaparecían por completo. Decía sentirse fundido en un océano de amor universal. Curiosamente, su empresa comenzó a prosperar como nunca, pero ya no tomaba decisiones desde la ambición, sino desde una sabiduría intuitiva que beneficiaba a todos a su alrededor. Y aquí está la enseñanza esencial que Cayce transmitió. La conciencia crística no se alcanza solo a través del estudio o la creencia, sino mediante una transformación interior genuina. Es un estado del ser que emerge naturalmente cuando la voluntad personal se rinde, una y otra vez ante la voluntad divina. Cayce fue claro: Jesús se convirtió en el Cristo no por nacimiento, sino por la práctica perfecta y constante de estos principios. Y esa misma posibilidad está abierta para toda alma que se comprometa a diario con el acto sagrado de entregarse al infinito. Vivimos justo en el periodo que Cayce predijo para el despertar espiritual de la humanidad. Por eso, las prácticas de meditación que enseñó cobran hoy una relevancia aún mayor. Según sus visiones, las personas que establezcan una disciplina diaria ahora se convertirán en guías para otros, que también buscan experimentar la conciencia crística en medio de esta transformación planetaria. Los registros de sus lecturas presentan una visión revolucionaria del camino de Jesús hacia ese estado elevado. No fue un hombre dotado al nacer de poderes sobrenaturales, sino un ser humano que, mediante la práctica constante, transformó su mente y su corazón hasta permitir que la voluntad divina fluyera a través de él sin resistencia. Y ese mismo camino está disponible para todos nosotros. En los archivos cuidadosamente conservados en Virginia Beach, más de 14,000 lecturas describen con precisión las técnicas que Jesús utilizó y que hoy pueden aplicarse en la vida moderna. Son prácticas simples, accesibles y profundamente efectivas, diseñadas para guiar a cualquier buscador sincero hacia la misma conciencia que Él encarnó.
Lo más fascinante es que las revelaciones de Kaise coinciden plenamente con las enseñanzas de las tradiciones orientales más antiguas y con los hallazgos de la ciencia moderna. Las técnicas de respiración y meditación que él describió guardan paralelismos con los métodos avanzados del hinduismo y el budismo, y al mismo tiempo se alinean con las investigaciones actuales sobre neuroplasticidad y el impacto de la meditación sostenida en el cerebro humano. Estudios científicos realizados con meditadores de larga trayectoria muestran cambios reales en la estructura y el funcionamiento del cerebro, mayor desarrollo en las áreas relacionadas con la compasión, la regulación emocional y la percepción intuitiva. Estos hallazgos ofrecen una validación tangible a las afirmaciones de Kaise, los llamados milagros que Jesús manifestaba: la sanación instantánea, la sabiduría profunda, el amor incondicional podrían no ser dones exclusivos, sino la expresión natural del potencial humano cuando la conciencia se desarrolla al máximo a través de una práctica espiritual disciplinada y constante. Y si Kaise tenía razón, ese mismo potencial está comenzando a despertar, ahora mismo, dentro de nosotros. Al comenzar o profundizar tu propio camino de meditación, recuerda esto: Jesús dedicó 18 años de su vida a desarrollar su conciencia antes de iniciar su misión pública. No fue un salto instantáneo hacia la iluminación, sino un proceso constante, lleno de entrega, silencio y disciplina. Según las enseñanzas de Kaise, esta transformación no es exclusiva de unos pocos seres excepcionales. Sucede de manera inevitable en todo aquel que practica con dedicación genuina, paciencia y apertura del corazón. La visión de aquella mujer moribunda en 1944, esa escena junto al río, donde vio a Jesús meditando, mientras su cuerpo brillaba con una luz indescriptible, no fue una simple experiencia mística. Representaba algo mucho más profundo, el potencial divino que habita dentro de cada ser humano. Ese mismo resplandor está en ti, esperando ser despertado. Cada vez que eliges sentarte en silencio, respirar conscientemente y rendir tu voluntad al flujo de la conciencia cósmica, te conviertes en un canal del mismo amor sanador que Jesús manifestó en su vida. Hoy, miles de practicantes modernos de estas técnicas han reportado vivencias asombrosamente parecidas a las narradas en los antiguos textos sagrados. Algunos experimentan curaciones espontáneas, otros tienen sueños reveladores o momentos de amor universal tan profundos que no pueden describirse con palabras. Estos no son fenómenos sobrenaturales, sino expresiones naturales de una mente y un corazón en sintonía con la voluntad divina. El camino que Jesús recorrió a través de la meditación no fue diseñado para una élite espiritual. Kaise fue enfático: es el derecho de nacimiento de cada alma humana. Todo aquel que se atreva a practicar la entrega diaria del ego y a alinearse conscientemente con la sabiduría infinita puede acceder al mismo estado de conciencia crística que iluminó a Jesús. Y en este momento de la historia, un tiempo de cambios globales, crisis y despertar colectivo, estas prácticas adquieren una relevancia aún mayor. No son solo una vía de crecimiento personal, sino una herramienta de transformación planetaria, porque cuando un ser humano sana, inspira a otros a hacer lo mismo. Y cuando suficientes corazones vibran en amor, el mundo entero cambia su frecuencia. Si este mensaje te ha hecho ver a Jesús bajo una nueva luz, si ha encendido en ti el deseo de explorar tu propio potencial espiritual, entonces este es el momento de actuar. Deja tu apoyo con un me gusta. Comparte este video con quienes también buscan respuestas más profundas. Suscríbete para seguir descubriendo los secretos ocultos en las lecturas de Edgar Cayce, un legado que continúa inspirando y despertando conciencias en todo el planeta. El despertar del que Kaise habló ya ha comenzado. Cada persona que decide practicar estas enseñanzas se convierte en una chispa viva del retorno de la conciencia crística en la tierra. El cambio que esperas ver en el mundo empieza dentro de ti.